Muy buenas tardes, profe. Mi grupo está conformado por Luis Itina, Miguel Ángel Merchán, Andrés Felipe Gutiérrez y Fabio Santana, que soy yo. En esta ocasión vamos a hablar de los costos y presupuestos en la construcción. Digamos que este es un tema muy importante porque permite entender cómo se calcula, cómo se organiza y se controla económicamente una obra antes de ejecutarla. Muchas veces pasa que cuando se habla de una construcción, solo estamos pensando en materiales y mano de obra. Es básicamente lo que siempre estamos pensando. Pero en la realidad sabemos que una obra también necesita planeación, administración, estudios técnicos, permisos, control de recursos y cumplimiento de normas. En Colombia, por ejemplo, cuando se trata de edificaciones, es importante tener presente la NSR10, ya que esta norma establece criterios técnicos relacionados con la seguridad estructural, los materiales, el diseño y la construcción de estos mismos. El objetivo principal de este tema es comprender que un presupuesto no es una lista de precios, ¿sí? Sino una herramienta que ayuda a tomar decisiones, evitar errores. ¿Sí? Muchas veces son errores muy costosos. Digamos que controlar gastos y ejecutar una obra de manera ordenada y segura. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Letina. Para entender mejor los costos de construcción, se pueden abordar cuatro puntos principales. Primero son los tipos de costos, donde se identifican los costos directos, los gastos generales, los costos indirectos y los costos comerciales. Esta clasificación ayuda a saber de dónde sale el valor total de la obra. Luego se puede hablar de los costos de la industria. Comparado con la construcción de otros procesos productivos, aunque la construcción toma algunos conceptos de la industria, no funciona exactamente igual, porque cada obra tiene condiciones diferentes, ya sea el terreno, el diseño, el clima, los permisos, el personal disponible y la forma en cómo se va a ejecutar. Después aparece la presupuestación, que consiste en revisar planos, identificar actividades, calcular cantidades, analizar precios y estimar valores de la obra. Aquí es donde se empiezan a aterrizar la idea del proyecto en números reales. Finalmente está la planeación, que se permite organizar cómo se va a construir, en qué orden, con qué recursos, en qué tiempo y bajo qué responsabilidades. Vamos a hablar de toda la importancia que tienen los costos realmente que hay en una construcción y en los cuales hay que tener cuidado, digamos que de cierta manera, estar muy pendientes porque es el presupuesto de la obra, es lo que nos hace que pueda terminar una obra, que se ejecute perfectamente. Y vamos a iniciar. Podemos hablar sobre los costos directos, los cuales son los que nosotros, como contratistas, como empresa, como constructores, vemos en la realidad de la obra. Pueden ser los materiales, la mano de obra, los subcontratistas, digamos que es todo lo que vemos en obra. Un ejemplo casual podría ser la estructura en concreto, sería el acero, el concreto, la formaleta. Entonces, toda la mano de obra es todo ese tema, todos esos gastos que tenemos que tienen que estar en obra, que no podemos comprar excesivamente, que tiene que ser de manera correcta. Y podemos hablar también sobre los costos generales. Los costos generales son que, aunque uno no los ve, son necesarios para que funcione la obra. Aquí entra la administración delegada, entran ingenieros, arquitectos, todo el tema de revisión y de que se lleve de una manera correcta, ¿sí? Entonces, es todo el tema de vigilancia, servicios, de apoyo, todo el tema de CCT. Ya los costos indirectos son los antes de comenzar a ejecutar una obra. Podemos hablar, por ejemplo, de un estudio de suelos, que es uno de los más importantes, que realmente nos rige qué tipo de suelo vamos a trabajar. Ahí podría entrar el diseño estructural, o sea, el ingeniero estructural que va a hacer el cálculo sobre ese estudio de suelos, que va a mirar qué tipo de estructura, de cimentación vamos a construir. Pues, bueno, vamos a entender el por qué presupuestar y planear una obra es un tema muy importante. Lo principal, para resumirlo, es porque de ahí se basa toda la obra. Entonces, primero, de hecho es uno de los factores más importantes y más difíciles de toda obra, no es colocar el primer bloque o hacer las primeras excavaciones, sino es hacer la planeación de todo. Que yo pueda empezar con una ruta, esa ruta me ayuda a mí a saber qué tengo que hacer día a día, qué me va a valer día a día y sobre todo qué presupuesto le pido al cliente o voy a destinar yo para este tipo de obra. ¿Para qué me sirve esto? Para tomar la mejor decisión. No puedo pues tomar precios al azar o por precios, sino debo regirme a un mercado actual, a precios comerciales, a salarios mínimos o salarios dependiendo de la actividad que se va a hacer, materiales actuales, vigencia, fechas, permisos. Bueno, todo este tipo de cosas lo calculo y lo preveo en la preparación de presupuestos de cada obra. No todos los presupuestos son iguales, diferentes obras requieren diferentes presupuestos, diferentes precios y sobre todo diferentes formas de empezar a hacer cada cosa. En caso de edificaciones, por ejemplo, que es el principal auge de los ingenieros, debe estar conectada a un cumplimiento de normas específicas regidos a una norma muy importante, a la NSR10, es como tal la Biblia de los ingenieros, como lo regimos. No podemos simplemente calcular al ojo, sino según la normativa va a darme los criterios de porcentaje de cemento, de arenas, de hierros, de diferentes gravas, en fin, para poder prever, para poder calcular con la norma sismo resistente este tipo de cantidades con el tipo de precio que tenemos. En conclusión,
los costos de construcción permiten ver una obra de forma completa, de una manera más globalizada, ¿sí? No se trata únicamente de sumar materiales y mano de obra, sino de comprender todo lo que se necesita para construir bien, ¿vale? Digamos que un buen presupuesto es como el mapa económico de una obra. Muestra el camino antes de empezar a construir y ayuda a evitar errores. Como les decía al principio, errores que son muy costosos, que pueden determinar la no ganancia o la pérdida en la obra que estemos haciendo. Digamos que presupuestar bien es construir primero en el papel para hacerlo mejor en la realidad y que nuestro producto sea de máxima calidad y poder cumplir al cliente de todas las formas, en tanto con las normas, con el tiempo, con el presupuesto, con todo el cronograma que se hace. Muchas gracias.